La gran mentira sobre las huelgas legales o ilegales en Bolivia. Comparte y me gusta. A ver, el alcalde de Santa Cruz lanzó una advertencia contundente. Dijo: funcionario municipal que no venga a trabajar va a ser despedido. Voy a destituir al funcionario que no esté en sus funciones. Bien, la respuesta del dirigente sindical del sector salud fue inmediata. Nos están amedrentando, nos están amenazando, etcétera, etcétera. Y dijo, primero que el Ministerio de Trabajo declare ilegal la huelga. Y aquí aparece el verdadero problema jurídico. No es si el alcalde puede despedir o no puede despedir a los faltones. No, la pregunta correcta es, ¿ese paro nació legal o nació ilegal? Porque si nació ilegal, toda discusión posterior cambia completamente. La Ley General del Trabajo no deja a la imaginación cómo se debe convocar a una huelga. Los artículos 105 y siguientes establecen un procedimiento obligatorio, pliego de peticiones, pliego de reclamaciones, conciliación, arbitraje, y si estos fracasan, recién se puede convocar a una huelga. La propia ley añade una frase decisiva: si el trabajo se interrumpe antes de agotar ese procedimiento, el movimiento se considera ilegal. Bien, es decir, la ilegalidad no aparece porque un funcionario lo declare. La ilegalidad aparece cuando no se cumplen los requisitos que la propia ley exige. Pregunta: ¿y por qué tantas personas creen que primero debe existir una resolución administrativa declarando ilegal el movimiento que ha finalmente ocasionado el paro? Es decir, ¿por qué se necesita un pronunciamiento ministerial declarando ilegal el paro? Porque por muchos años el Ministerio de Trabajo se acostumbró a emitir resoluciones denominadas declaratorias de huelga legal o declaratorias de huelga ilegal, creando la impresión de que la legalidad nacía de esa resolución. Ahora les voy a mostrar un caso mostrando exactamente el centro del problema. Los zurditos a cargo del Ministerio de Trabajo, con unos títeres fungiendo de jefe departamental del trabajo, jefe regional del trabajo, dirección general de empleo, ministro o ministra de trabajo, etc., jugándose a mono con Gillette, sin percatarse de que están destruyendo lo poco de industria y comercio que tiene este empobrecido país, porque nadie invierte donde no te dan garantías y te roban las esperanzas, dejaron de hacer las cosas bien. Miren este caso. A ver, hubo un paro declarado por unos trabajadores industriales sin seguir procedimiento. Lo mismo que lo de salud en Santa Cruz. Bien. Y cuando pidieron al Ministerio de Trabajo un pronunciamiento sobre si su movimiento fue legal o ilegal, el Ministerio primero dijo, hay procedimiento de ley, tienen que cumplirse, pliego de peticiones, reclamaciones, conciliación, arbitraje, bla, bla, bla. Más abajito luego, finalmente, decimos que la huelga es legal. ¿Por qué? Porque la ley no es justa, la ley no es perfecta. Es más, puede ser injusta, porque los procedimientos están ahí, pero no son tampoco tan importantes, dado que aquí, en este ministerio y en este estado plurianimal de Bolivia, el poderoso es el que manda, y en este momento los sindicatos son los que gobiernan, y nosotros, autoridades, tenemos que obedecer sus caprichos, y al que no le gusta, que se vaya. Entiendan por qué no hay inversiones entonces. Luego el empleador interpuso recursos de revocatoria. Y lo que hizo la autoridad, por supuesto, ya a nivel más arriba es, no, rechazamos el recurso, la huelga es legal. Así ha sido 20 años de la ignorancia gobernando un territorio. Y es precisamente allí el origen de la confusión que hoy día se está repitiendo. Por eso el dirigente dijo, primero que nos declaren el paro ilegal. Pero ahora escuchen esto, si un paro es ilegal desde el momento en que se paralizaron las actividades sin cumplir procedimiento, como realmente ordenaba la ley de 1939 sobre el tema, entonces cambia pues completamente el análisis sobre fuero sindical. El desafuero sindical existe para impedir que un empleador despida injustificada y arbitrariamente a un dirigente sindical trabajador, inventando una causal para justificar la represalia por el hecho de que el destinatario del despido es dirigente. Bien, pero esa lógica no necesariamente es la misma cuando la consecuencia jurídica proviene directamente de la ley y no de una carta emitida por un empleador. Desde esa interpretación, el empleador no estaría despidiendo al trabajador, estaría comunicando una consecuencia jurídica prevista por el propio ordenamiento. Y si el paro ilegal supera además los 3 días, entra en discusión el régimen previsto por el Decreto Ley 2565, que dice, prohíbanse las huelgas generales y de simpatía o solidaridad, así como las que no sean diligenciadas con estricta sujeción a los trámites y términos establecidos por el artículo 105 y siguientes. Serán responsables los dirigentes del sindicato, bla, 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 en caso de haber apoyado la huelga. Los empleadores no pagarán salario durante el abandono de labores ocurrido con infracción de los artículos 105 y siguientes de la Ley del Trabajo y 150 de su reglamento. El abandono de labores por más de 3 días en las condiciones señaladas por el artículo precedente producirán automáticamente, sin ninguna responsabilidad patronal, la rescisión de los contratos. Bingo, el empleador no está despidiendo, sino que, sin ser responsabilidad del empleador, la rescisión del contrato es automático. Bueno, ahora existe un elemento todavía más delicado.
No estamos hablando, en este caso de Santa Cruz, de una fábrica de calzados. Estamos hablando de hospitales municipales. Mientras se discute si corresponde o no el paro, existen pacientes internados, accidentados, emergencias, niños, adultos mayores, personas cuya atención depende del funcionamiento permanente del sistema público de salud. Precisamente por eso la ley regula cuidadosamente cómo debe ejercerse el derecho de huelga luego de haber intentado la conciliación o el arbitraje y no irse directamente. No basta con tener un deseo, no basta con tener una situación que quiere que sea resuelta. Por ejemplo, no nos han pagado el bono de vacunación o no nos han pagado el sueldo de junio, no. Por eso debe respetarse el procedimiento que el propio legislador estableció en 1939 para proteger simultáneamente a los trabajadores y los derechos, en este caso, de la población. Porque así se asegura paz social. Y si además la paralización de un servicio público esencial ocasiona daños concretos a terceros, entonces ya no solo es un tema laboral, sino puede abrir la discusión sobre responsabilidades penales. Obvio, siempre que se configuren los requisitos previos de la legislación penal. Entonces, la verdadera pregunta nunca fue si el ministerio debía declarar ilegal o legal la huelga. La pregunta fue una, y se mantiene en una. ¿Se han cumplido o no los requisitos de los artículos 105 y siguientes de la Ley General del Trabajo antes de paralizar un servicio público de salud? Porque si la respuesta es no, el debate jurídico cambia por completo y ni siquiera ya no se necesita proceso o juicio de desafuero sindical. La ley dice, muy bien, tu huelga es ilegal, por tanto el empleador no necesita despedirte, por lo cual se ha levantado el fuero y estás despedido a los dirigentes. Y a los trabajadores comunes que no sean dirigentes les aplica los más de 3 días de huelga ilegal. Ameste y asesores laborales, relaciones de productividad y de confianza.